entrar en el tema. Bueno, el tema es un poco lo que vamos a ver hoy. Todo lo que él habló, en base a lo que él habló, lo vamos a poner en práctica para entender cómo funciona un ventilador. Y para saber cómo funciona un ventilador, lo que hay que hacer es, no hay kit, ¿no? Las cosas que yo pido, no hay puntero. Yo tengo dos. Ah, ¿el que me prestaste? No, no tengo. Vamos a la primera diapositiva. Y esta es la ecuación del movimiento respiratorio, que es fundamental que lo tengan en la cabeza, se lo tienen que grabar, por eso se lo hice en dibujito. ¿Qué es? La presión muscular, ¿no? Los músculos respiratorios, más la presión del ventilador, igual a la elasticidad por el volumen y la resistencia por el flujo. Entonces tenemos los músculos respiratorios, ¿no? ¿Qué hacen los músculos? ¿Para qué sirven los músculos? ¿Para hacer qué? ¿Qué hacemos con los músculos? ¿Hacemos? Respiración. Acá no, ¿qué hacemos? Fuerza. Los músculos sirven para hacer fuerza, para meter la presión. Después vamos a tener acá esto en una cajita, el respirador. Que el respirador no es otra cosa que una cajita que va a mandar con un pistón que manda la presión positiva adentro del paciente. Eso es un respirador. Todo eso sirve para mover el pulmón, que se va a resistir. El pulmón, bueno, usted ya se imagina que es un tejido a través de los músculos también, pero a través de la elastancia que tienen los tejidos, lo que habló la elastancia o compliance, ¿no? La elastancia es la inversa de la compliance. La elastancia es la capacidad que tiene un cuerpo, ¿no?, en volver a su situación de origen. ¿Qué tiene más elastancia? ¿Una pelota de tenis o una pelota de golf? Sí. No, de golf. ¿Quién vuelve más rápido a su lugar? La de golf. ¿Vos la podés mover? ¿Entendés? ¿Tratar? Sí. ¿Alguna vez apretaste una pelota de golf? No, por eso. No, es tan poquito lo que podés ver que enseguida llegó. En cambio la de tenis, vos la podés apretar. Pero bueno. Entonces, esta es la estancia. Una de pool seguro. ¿Eh? Una de pool seguro. La de pool es más dura, ¿no? Y después, acá lo que quiero representar es la resistencia al flujo. La resistencia. Entonces, nuestro respirador y nuestros músculos tienen que vencer la elastancia, la elasticidad. Este es un concepto muy importante. La elasticidad, que es la parte estática que tiene el pulmón, así se lo llama, lo leen, y la parte de los bronquios, que es la parte por donde va el flujo, que es la parte dinámica. ¿Se comprende eso? No, en serio, si no entienden eso, estamos fritos. La ecuación del movimiento es lo primero que van a leer en cualquier libro de respirología. El respirador, valga la redundancia, me va a dar una res ¿qué? Respiración. Un res ¿qué? El respirador que da respiraciones, lo que en inglés se llama breathe. Cuando usted lo lee en inglés, dice breathe, que es decir, respirar. ¿Y cómo se forma una respiración? Como ya lo viene adelantando él, muy sencillo. Por una fase que es la inspiración y la expiración. ¿Por qué? ¿Cómo interviene el respirador en la inspiración y en la expiración? Vamos a la inspiración. Yo voy a poder meter ese gas a través de dos formas controladas o modos control, que todos los conocemos. El modo
control volumen y el modo control presión. ¿Eso qué quiere decir? Que esta variable, volumen o control, va a ser una variable que yo voy a manejar, absolutamente dependiente de mi mano, de mi cerebro. No va a funcionar sola. Los respiradores, simplificando las cosas, pueden, no quiero usar la palabra que la habrán escuchado, pueden ciclar por volumen o por presión. Eso está mal dicho. Obviamente que pueden ciclar por volumen y presión. ¿Sí querés una pregunta? No. ¿Ah? Por suerte. No, en serio. Lo que va a hacer es un modo fijo, es una variable que controla, ¿no?, la respiración por presión o por volumen. ¿Se entiende? Cuando va a ser por presión, yo voy a fijar una presión X. Ustedes, a ver, dame un ejemplo. ¿Qué presión le pones a un paciente? Una cifra. ¿Cuánto le pones de presión cuando vas a ventilar a un paciente? 12, 10. 12. ¿Quién da más? 12 es poco, más o menos 28. 20. 20 es el límite. Esto es un modo. Presión, control. PC. Presión, control. Lo mismo pasa con volumen, control. VCV. Volumen, control, ventilación. Volume, control, ventilation. ¿Está? Volumen, control. Entonces nosotros vamos a meter una presión o un volumen. ¿Cuánto es el volumen que van a poner? 6 a 8 mililitros por kilo. 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Acá dicen de 6 a 8 mililitros kilo peso. Está bien, está bien. Esto va a trabajar en diferentes lugares de la inspiración y la expiración. Vamos a ver la primera fase, la primera variable de fase, así se llama variable de fase. Esto es importantísimo. Vos que estás con sueño, despertate, porque esto es importantísimo. Yo, en unas 30 charlas que habré escuchado en mi vida con ustedes de ventilación mecánica, vino un solo tipo y me explicó esto. Y ahí empecé a entender cómo funcionaba un respirador. Disparo, o trigger, o gatillo. Fíjense la cantidad de sinónimos. Cuando en una situación hay varios sinónimos, quiere decir que no hay mucha claridad en el tema. El límite, acá sí, el ciclado, y el fin de la expiración. Acá vamos a ver cómo se comporta el control volumen o el control presión. Vamos a ver que si nosotros seteamos acá, esto es un disparo por presión. Yo le meto 20 centímetros de agua de presión control a mi paciente. ¿Cómo se va a comportar el flujo? La onda de flujo, ¿cómo se va a comportar? ¿Va a estar estática, fija? ¿Se va a movilizar? Se moviliza. Se moviliza, va a variar. ¿Cómo va a estar el volumen? Se moviliza. Se moviliza, va a variar. ¿Por qué varía? A ver, ¿quién me dice por qué varía? Por la diferencia de presión que se logra hacer entre el... No. Por lo que se controla la presión, no el volumen. Vos controlás la presión. Vos decís, entre 20 de presión y van a entrar 20 de presión. Ahí nomás, entran 20. Dependiendo de qué. Nos remontamos a la ecuación de movimiento. Músculos, respirador, elastancia, elastancia o distensibilidad o igual a compliance, y el otro era flujo, resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se va a modificar la onda de flujo o la onda de volumen? Como figura acá.
Acá lo que quiere decir con la dentada es que se modifica, sube, baja. ¿Dependiendo de qué? No me digan, estamos hablando de mecánica ventilatoria. Se supone que yo soy ingeniero, que no sé nada de medicina. De la resistencia que tiene la variable en ese momento. Bien, bueno, una variable puede ser la resistencia. Puede ser, sí. ¿Qué otra cosa? La compliance. La compliance, muy bien, no sé qué dijo ahí. La compliance. Dependiendo de la compliance de su pulmón, estos volúmenes o estos flujos van a ir cambiando. Ese cambio puede ser positivo para el paciente o no, pero va a cambiar. Lo único que no cambia en presión, en la curva de presión, y en volumen, en la curva ¿de qué? En el volumen control, ¿qué es la curva que no cambia? De volumen. Muy importante esto, pues es una pregunta de examen. Cuando vos querés saber qué modo ventilatorio tiene el paciente, lo único que tenés que hacer es mirar la presión y el control. La que está fija, la que siempre está igual, ese es el modo controlado. Controlado por presión o controlado por volumen. ¿Aprendieron algo? Yo quiero que se vayan con algo en el bolsillo, que no sea mi billetera, pero el resto quiero que se vayan con algo. Bien. Ahora que ya sabemos esto, podemos ver las fases que son cambio de expiración a inspiración. La segunda fase es la inspiración. La tercera fase, cambio de inspiración a expiración. Y la cuarta fase es la expiración. Medio un trabalengua, pero es tonto. Inspiración, expiración, Inspiración, expiración, expiración, inspiración, expiración, expiración, expiración. Es un juego de palabras, pero es muy sencillo. Bien. Las variables de fase. ¿Qué es una variable? ¿Dónde van? Porque las variables modifican. Bueno, ¿qué es una variable? Chicos, todos hablamos castellano, español. ¿Qué es una variable? ¿Es una palabra que ustedes no conocen? ¿Qué es una variable? Algo que cambia. Bien, las variables pueden cambiar. Exactamente. Una variable, por eso no lo saben, ¿vieron que la usan todo el tiempo? Bueno, esto es variable. ¿Qué quiere decir? Esto es variable que cambian. La variable, en este tipo de cosas, es un atributo que tiene un algo. Un pájaro puede tener pluma blanca. Un perro puede tener cola larga. ¿Cuál es la variable? ¿Perro o cola larga? Cola larga. Cola larga. Bien. Estas son las variables que se van a ir modificando. La primera variable que está dentro de la inspiración es el trigger o gatillo. Fundamental. ¿Saben todos lo que es el trigger o gatillo? Lo usan todos los días, ¿no es cierto? Bien, cuando se queda el respirador. La segunda variable es el límite. La tercera variable es el ciclado. Y la cuarta variable es la línea de base de expiración. Es la línea hacia donde baja, ¿no?, el respirador. La línea de base la podemos mezclar con la PIP o no. ¿Me va siguiendo? Es la base, es cuando está el paciente terminó de inspirar, expira hacia donde baja. Generalmente, normalmente la línea de base debería ser igual a 0, igual a la presión atmosférica. ¿Hasta acá se entiende? Si alguien no entiende, me pasa, porque si no, no va a entender nada de lo que viene después. Esto es fácil, ¿no? Bueno. Acá parece más complicado, pero es lo mismo. Tenemos el trigger, tenemos el límite de esta curva, el límite, hasta acá llegás. Este es el límite. Yo te pongo límite.
Hasta acá llegás. Pero este límite, hasta acá llegás, no quiere decir que hasta acá llegás y parás. El respirador sigue. ¿Se entiende eso? El respirador llega en su presión o en su volumen, pero no se corta. El respirador sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta que termina el ciclo. Hasta que termina el ciclo. ¿Quién hace terminar el ciclo? Lo vamos a ir viendo. Y por último, entramos a la fase expiratoria, que va a cabalgar sobre la línea de base. La base puede ser 0, puede ser 5 de pi, 10, etc. Esas son las variables de fase. Vamos a analizar una por una. ¿Y cuál es la primera variable de fase a saber? Trigger. El Trigger. El trigger. El trigger, ahora sí, ya vamos a hablar del tema, como dije, acá hay mucha confusión de nomenclatura. El trigger es lo que nos va a definir si el paciente está en una ventilación espontánea, asistida, o mandatoria, o controlada. ¿Cuál es, doctor? Vamos a usar todas. ¿Qué es una ventilación espontánea? Chicos, ¿qué es una ventilación espontánea? La ventilación donde el paciente controla la inspiración. Que nosotros respiramos, ¿ok? Espontáneamente, no necesitamos de ninguna ayuda. La presión asistida es aquella, como la palabra lo dice, cuando a vos te asiste alguien, ¿qué te quiere decir? A ver, me asistió una azafata en el avión. ¿Qué te quiere decir en el castellano común? Me ayudó. ¿Qué me ayudó? Me asistió, quiere decir que me ayudó, pero ¿hizo todo por mí? No, me ayudó. En este caso el respirador te puede ayudar. Típico de eso es la presión soporte. Pero cuando te ayuda mucho, se hace una presión controlada. ¿Me van siguiendo? Eso quiere decir asistida. La presión mandatoria, nadie sabe bien qué quiere decir ya mandatoria, porque mandatoria era cuando mandaba el respirador y era todo como controlado. Pero ahora los respiradores modernos te hacen asistida controlada. Un poquito el paciente, otro poquito el respirador. Él hace asistido controlado. Pero si mi paciente está relajado, sale del quirófano con relajantes musculares y no respira, este es un paciente que está controlado. ¿Ah? Vamos a ver estos triggers, cómo funcionan. El trigger puede ser seteado por el tiempo. O sea, cuando yo tengo un trigger seteado por el tiempo es típico de control. Es como un marcapaso. Si yo, por ejemplo, cada 3 segundos pongo que dispara el respirador, a ver chicos, ¿qué frecuencia respiratoria tiene el paciente? 20. Muy bien. ¿Quién dijo 20? ¿Vos dijiste 20? Dígate ingeniería. No, está muy bien. 20. ¿Se comprende? Es 60 dividido la cantidad de frecuencia respiratoria que tiene el paciente. 60 dividido 20 es 3. Cada 3 segundos, o viceversa. O es 3, ¿no? Dividido 60. ¿Se entiende? Regla de 3 siempre lo ponen ahí. Entonces uno saca. Bien. Esto es controlado. ¿Y quién lo controla? Yo voy a hacer preguntas muy tontas, ¿eh? ¿Quién lo controla? ¿Él? El médico no, el respirador. El que controla es el respirador. ¿Está? El médico no controla, el respirador lo controla. El trigger también puede tener otra característica. Su sensibilidad puede ser dada por presión o por flujo. Por presión, en todos los respiradores hoy en día que ustedes usan, tienen, donde dice la perillita, no, o el botoncito, dice ¿qué dice? Trigger, frecuencia respiratoria, te va a poner presión o volumen, perdón, presión o
Eso quiere decir que en presión, si yo lo pongo en -1 centímetro de agua, el paciente tiene que hacer -1 centímetro de agua para disparar el respirador, para gatillarlo. Si lo pongo en 2, tiene que ser 2 centímetros de agua. En cambio, si lo pongo en flujo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros por minuto que el paciente va a tener que inspirar para que se gatille el respirador. Ya le voy a mostrar. Ahora, una pregunta. Si yo quiero darle sensibilidad a mi respirador, quiere decir que yo quiero que el paciente haga un mínimo esfuerzo para que me gatille el respirador. ¿Cuál es la presión más aconsejable a setear en el respirador? No, flujo, dijeron ahí. No me escuchaste. Disculpe. ¿Cuál es? ¿Cuál es la presión? Yo estoy gatillando por presión, ¿no? Está regulado por presión el gatillado. ¿Qué presión voy a tener que utilizar para tener un gatillado sensible? El mismo concepto es de un revólver. El número. -1. ¿De qué? No, muy bien, -1. ¿Alguien dice otra cosa? El 0,5. O 0,5. No sé qué, no sé. Cuanto menos fuerza tiene que ser el paciente, más sensible es. Si yo lo pongo en -10, el pobre cristiano tiene que hacer una fuerza bárbara para disparar. Pero si lo pongo en menos 0,5, corro el peligro de caer en el autociclado. Quiere decir que frente a cualquier movimiento de presión, eso es muy típico de las tubuladoras que tienen un poco de agua, ¿no? O que se mueven, ese movimiento de la tubuladora con agua adentro genera un gradiente de presión y gatilla el respirador. Es el famoso respirador que ustedes escuchan como una locomotora. Eso es el autociclado. Lo que hay que hacer es aumentar un poquito el peligro. En flujo, el default de flujo ideal está entre 2 a 3 litros por minuto. 2 a 3 litros por minuto. Tanto en presión como en flujo, estamos hablando de un método asistido por el respirador. ¿Se entiende esto? Esto es asistido por el respirador. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es una tubuladora. Vamos a ver si puse otra diapositiva. A esta diapositiva. Esta diapositiva, que la puse rápido, está muy bueno porque me explica lo que es gatillar por flujo. A mí me encanta que mis pacientes gatillen por flujo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Es mejor el flujo que la presión. ¿Por qué? Porque la presión exige que se abra la válvula inspiratoria. Y la válvula inspiratoria es como dos plaquitas de metal que están pegadas. Y cuando hay un estímulo, que es el delta de presión, se abre. A veces, esta valvulita, que es bastante sofisticada, se puede pegar por la humedad, puede funcionar mal el metal, etc. O sea, depende de algo mecánico, que es de una válvula inspiratoria, que se llama válvula inspiratoria. En cambio, el flujo no utiliza válvulas. ¿Qué método utiliza? Este método. Acá el paciente está respirando 4 litros por minuto. Entra por acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como el paciente no está haciendo ningún esfuerzo inspiratorio, ¿qué pasa con los 4 litros? Se meten y ¿qué pasa? Y salen. Sistema abierto. Es un sistema abierto. Constantemente hay flujo, 4 litros, pero el paciente no respira. Pero cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, ¿no? Vamos a ver que chupa, de los 4 litros, chupa 1. ¿Y cuánto va a salir? Si de 4 menos 1, ¿cuánto sale?
3. 3. El respirador, en su fase expiratoria, sensa una disminución de 1. Y si está en 1, gatilla. Pero vos fíjate que es todo sensado de flujo y no requiere ninguna válvula extraña, ni mecánica. Límite. Bueno, no sé por qué está acá. Vamos a... vamos a pasar a la otra. Límite. El límite, ya saben lo que es. Restringe una variable durante la inspiración. Hasta acá va a llegar la variable que yo voy a poner. En este caso, vamos a poner presión de 20 o volumen de 500. El límite va a ser 500 mililitros. Y no va a pasar de ahí. O va a ser de 20 centímetros de agua y no va a pasar de ahí. Las variables que están en juego son presión y volumen. El flujo también puede entrar, pero el flujo es para respiradores escandinavos que nosotros generalmente no utilizamos. Entonces vamos a limitar nuestra variable. Y fíjense acá. Esta es una variable, ¿no? Esto parece ser volumen. Perdón, esto es la presión que sube en un pulmón normal. Y esto es el volumen que va subiendo en un pulmón normal, que va entrando, hasta que llega a un determinado número. Si el paciente tuviera algún problema en su compliance pulmonar, un edema agudo de pulmón, vamos a ver que la presión va a subir y el volumen va a bajar. Eso es muy importante, se comprende. No me gusta eso, chicos, porque ¿saben qué pasa? Esto se lo ponen al paciente, no lo ponen a mí. Ustedes tienen que evaluar la distensibilidad pulmonar cuando van a usar el método de ventilación. Porque si la compliance disminuye, va a disminuir el volumen que ustedes le ponen si ventilan por presión control. Y si el paciente tiene una distensibilidad baja y lo ponen por presión, ¿no es cierto?, va a disminuir el volumen. Y si le ponen volumen, va a subir la presión. Y a veces puede producir barotrauma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, tengan en cuenta, como lo dice ahí, la elastancia y el flujo tiene mucho que ver en todo esto. Límite. ¿Cómo se limita? Por presión, pressure control o por volumen. Volume control. ¿Está bien? O BCB. ¿Se entiende esto? Bien. Ahora bien, eso no quiere decir que cuando llega se corta. No se corta. El flujo de gas sigue entrando manteniendo la variable volumen o presión determinada por el límite. Existen algunos respiradores, ya son los viejos, me acuerdo los Siemens 900 Servo, que tenían una función que era presión de límite, donde era como una alarma que llegaba y cortaba. Los respiradores modernos, cuando por ejemplo un paciente tose sobre la presión inspiratoria y tose que se va al diablo en la presión de la vía aérea, tiene unas válvulas que se llaman pop-off, ¿no?, que se abren. Es como... ¿Vieron las locomotoras? No es otra cosa. ¿Vieron que la locomotora saca vapor cuando va la locomotora vieja que sacaban vapor? ¿Para qué sacaban el vapor? ¿Para que ustedes se pongan contentos en las películas? No, para sacar presión de la caldera. Lo mismo hace la válvula del respirador. Saca el gas para afuera cuando sube. Esto es lo moderno. Yo creo que estas charlas son muy importantes porque dentro de 10 años nadie se las va a dar, porque nadie va a saber nada, porque los respiradores van a andar solos. Cada día, todo esto es muy mecánico y hay que ver
estado con un Puritan Bennett 7200, con un Siemens Servo 900, con un 300, ¿se comprende? Con un Maquet, con todos estos respiradores viejos que teníamos que manejar todo esto en forma individual. Y eso nos enseñó mucho. Seguridad, límite de presión, la seguridad, bueno, se pone a más de 10. O sea, hay un límite de seguridad que uno pone para que no pase esa presión. No importa. Ciclado. ¿Qué es el ciclado? El ciclado cuando da la vuelta y termina la inspiración. Acá termina la inspiración. ¿Cuándo termina la inspiración? Cuando se llega a una presión determinada o cuando se llega a un volumen determinado, a un flujo o tiempo. Estas son las variables. Siempre van a ser las mismas variables en juego. Presión, volumen, flujo y tiempo. Que están absolutamente relacionadas. Porque ustedes saben que volumen sobre tiempo es flujo. ¿Sabían eso? Y así vamos pasando, podemos decir que, qué sé yo, que flujo por tiempo resistencia, y así en más podemos ir haciendo muchas ecuaciones. Pero no les quiero complicar la vida, y el ciclado por lo general está en los precios de control, está dado por el tiempo. Por el tiempo. Y otros están dados por el volumen. Cuando llega a determinado volumen o a determinado tiempo, perdón, el respirador deja de ciclar. Ahí sí, deja de ciclar. ¡Rum! Se terminó la inspiración. Hay una forma, un modo de ventilación mecánica que cicla por flujo. Que cicla por flujo. ¿Cuál es? Ustedes la usan todo, no sé, ustedes por kinesiólogo la usan todo el día. ¿Cuál? La presión de soporte. Entonces, acá tenemos, fíjense, en esta parte, esto es volumen, ciclo aparentemente por tiempo, ¿no? Acá le cortó, acá la presión terminó, ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esta presión? Pico. ¿Y esta? ¿Y la presión que hay acá, cómo se llama? Acá está la pi. ¿Y cómo se llama la distancia entre la presión pico y la presión meseta? ¿Cómo se llama? La distancia que hay entre la presión pico y la presión meseta. Esta curvita da mucha información. Tomamos como relación pico-plató, una medición. Presión pico menos plató. Igual a qué. Delta, Pepe. ¿El delta? Se los dejo para que lo piensen. Vamos a ver si en unos minutos más sale por algún lado. Bueno, seguimos con las variables de fase. Fíjense, ¿se ve? Acá está, acá se ve. ¿Se ve, chicos? A Sergio no me dijiste que tenía esta. Bueno, acá tenemos el límite, ¿no? Por volumen o por presión. Acá cae la presión porque es el fin del ciclado. El tiempo giratorio se llama línea de base. Y después, a través del trigger, vuelve a dispararse. Y si no hay trigger, ¿qué pasó? Y si no hay trigger, ¿qué hay? ¿Deja de funcionar el respirador? Si no hay trigger, si está en mandatoria, tiempo. El tiempo. Bien, ya vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico. Acá en la curva, esta curva es importante. Los grandes respirólogos hablaban de el trigger expiratorio. Y yo decía, ¿qué es eso? Trigger expiratorio, y buscaba los libros, trigger expiratorio, y no encontraba nada. Y me sentí un imbécil, porque yo no sabía que estaba hablando del trigger respiratorio, ¿y qué es el trigger respiratorio? Es algo muy difícil porque nunca me llegó a mis oídos. Pero después con el tiempo me di cuenta que realmente es una idiotez,
como todo en la vida estudiantil, hay gente que se dedica a hacerte la difícil. Pero el trigger respiratorio no es otra cosa que cuando el trigger respiratorio, cuando la presión de soporte llega a un flujo determinado, que por default es del 25%, ¿qué quiere decir? Si yo le pongo, para hacer números redondos, 100 de flujo, litros por minuto, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando llega a 25 litros por minuto, que es el 25% de 100, ¡clac!, se acaba la inspiración y aparece la expiración, ¿no? Pregunto yo, la presión soporte, ¿tiene tiempo inspiratorio? ¿Ustedes pueden regular el tiempo inspiratorio en la presión soporte? No, sí que la tienen. ¿Eh? ¿Qué dije yo? Ah, claro, sí. ¿Cuál es el tiempo inspiratorio? ¿De dónde lo manejo? Del flujo. Si yo quiero aumentar el tiempo inspiratorio, no sé por qué, en vez de, aparte está en los respiradores, no hay nada que mide. Esto lo que digo es muy vulgar, pero no hay nada que enseñe más que sentar el culo en una silla con el manual del respirador, y si es de un neumograph, es bárbaro el manual, que ahí aprendés de todo. Es mejor que un libro. Cuando cae al 25%, yo tengo, no sé, X tiempo. Cuando yo lo hago bajar al 10%, el tiempo es mayor. ¿Se comprende? O sea, mi tiempo inspiratorio va a aumentar. Hay mucha gente que ventila en pacientes con obstrucción al flujo, como el EPOC, que ventila con presión de soporte. La presión de soporte tiene sus problemas para ventilar un paciente con obstrucción al flujo. Los que están más cancheros, ¿qué hacen? Cambian el trigger expiratorio, ¿no? Y lo van a llevar a, en vez de que corte en 25, que corte en 50 o en 40, ¿tá? O en 70. ¿Qué hago? Estoy acortando el tiempo inspiratorio, para dar más tiempo inspiratorio. Eso es un truco que ustedes lo pueden hacer. ¿Se comprendió esto? Pregunto yo, ¿esta presión de soporte tiene trigger o no tiene trigger? ¿Cómo dispara el respirador? ¿Cómo ingresa la variable disparo a la fase inspiratoria? Así. Por presión o por flujo. ¿Puede ser por tiempo? Fuerte. No. ¿Por qué? Sería mandatorio. Porque la presión de soporte es un método netamente asistido. ¿Se entiende? El paciente tiene que hacer fuerza para largar. Yo me acuerdo, tengo la anécdota, nos habían comprado hace muchos años un Bennett 900. La presión de soporte era algo que había salido recién. Los respiradores, por lo general, los que usamos nosotros, no tenían presión de soporte. Y este Siemens tenía una modalidad que decía presión asistida. Y yo pensé que era presión asistida común y corriente. Y tardé, no les miento, tardé casi un año en darme cuenta, cuando me puse a leer el manual, que presión asistida no era otra cosa que presión de soporte. Yo tenía presión de soporte y no lo sabía. Cuando era el boom, ¿viste? Era re cachero tener presión de soporte. Hace 25 años casi no existía. Bien, entonces está bueno leer los manuales, está bueno conocer la sensibilidad expiratoria, porque esto nos va a mandar a la expiración. Bien. Variable de base,
La variable de base, como se les había dicho, es un parámetro controlado durante la expiración y se constituye en el punto de partida del próximo ciclo. Es hacia donde cae la curva, ¿no? Que por lo general nosotros usamos presión positiva pi. Bien, esto no importa. Ahora sí, vamos a pensar un poco. Todo lo que vimos lo vamos a sintetizar en esto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes van a hablar realmente con alguien que sepa, viene un tipo como McIntyre, ¿no? No sé, como Marini, como Martin Tobin. Che, ¿qué modo están usando? ¿Modo control o modo presión? Tipo, se va a decir, no lo sé. Vamos a ver cómo se define un modo. Y van a ver que no es tan fácil. Nosotros tenemos, por ejemplo, en volumen control, el trigger, volumen control, ¿quién lo va a dar? El volumen control, ¿quién va a dar el trigger? El disparo, ¿quién lo va a dar? El tiempo. ¿Se entiende? Si alguien no entiende, me para. El tiempo. El límite, ¿quién lo va a dar? El volumen control. El volumen. Está controlado por volumen. El ciclado, el tiempo, y la base, cero. ¿Está? Presión control. El trigger, ¿quién lo va a dar? Tiempo. El tiempo. El límite, ¿quién lo va a dar? La presión. La presión. Y el ciclado, ¿quién lo va a dar? El tiempo. Acuérdense que la presión control siempre se regula con el tiempo. Por eso cuando ustedes les preguntan, ¿y cómo estás ventilando al paciente? ¿Qué modo usás? Bueno, yo uso un modo que está disparado por control, ¿no? Que se limita por volumen, cicla por tiempo y tengo 5 de pico. Eso es hablar con propiedad. ¿Está? Porque vos también podés tener asistido controlado. ¿Ok? Una forma de tener asistido controlado. El trigger, el asistido controlado del tiempo. Perdón. ¿Tiempo? ¿Presión? Está bien. Asistido controlado, tiempo, porque es controlado. Y el asistido será por presión o flujo. ¿Se entiende? Cuando yo le pongo al paciente 12 de frecuencia respiratoria para que respire en un modo BCB, el paciente cuando deja de respirar por encima de 12, lo capta el respirador. ¿Se comprende? Yo respiro 16 por minuto, hasta que me cansé. Cuando me cansé, me captura el respirador y el respirador me lleva a 12 por minuto. ¿Se entiende eso? El famoso es una especie de backup que le pone. Eso se llama asistido controlado. El límite puede ser volumen o puede ser presión. Si es volumen, ¿cómo se llama el modo? BCB. Se llama BCB. Volumen control. Asistido controlado o asistido controlado. Es una vez. ¿Vieron que ya no entra más BCB? Volume Control Ventilation. ¿Qué Control Ventilation? Si mi paciente gatilla solo. Volumen, asistido, controlado, ventilación. Está bien, ahí estamos. ¿Está? Y cuando termina la inspiración por tiempo, también puede ser por flujo. El flujo no es otra cosa que volumen, chicos. No se complique la vida. SIMB, vamos a presión de soporte. Presión de soporte, cicla, pero del trigger, presión flujo. ¿Por qué? Porque es un método. La presión de soporte es un método asistido. Pero para que sea asistido, esto lo dicen algunos libros de mecánica ventilatoria. De mecánica ventilatoria, no de neumonología crítica, de mecánica ventilatoria. Dicen que para ser asistido tiene que tener menos de 30 centímetros de agua de soporte. Si tiene 30 centímetros de agua, creo que es el máximo que llega a la presión de soporte, ya es un volumen control. Porque todo el esfuerzo lo hace
el equipo. ¿Se entiende? Volumen control, dije, no, presión control. Bueno. Y la IMB puede ser disparado por tiempo, por presión. Puede estar limitado por volumen o por presión. Vieron que las IMB tienen, los respiradores tienen por presión, control, por presión, por volumen, tienen de pelote, ¿no? Yo tengo un montón de siglas. Y después está ciclado por flujo o tiempo. ¿Se comprende esto? Esta es la manera de poder definir una ventilación. Bueno, acá tenemos lo mismo que dije antes, no lo voy a... Perdón. Vamos a ver, volumen control, el trigger, ¿qué es? Tiempo. Time. El volumen asistido es el esfuerzo, ¿no? El presión control, ¿qué es? Tiempo. El presión asistido es esfuerzo. Y la presión de soporte, ¿qué es? Esfuerzo. El ciclado del volumen control va a ser el flujo, perdón, el volumen. El volumen asistido también va a ser el volumen. En presión control es el tiempo. Y en la presión asistida es el tiempo. Y en la presión soporte es el flujo. Características de la respiración. Ya habíamos dicho, ¿recuerdan esta diapositiva? La respuesta del ventilador va a depender de la estancia, de la parte estática y de la parte dinámica, que es el flujo. ¿Está? Yo les voy a decir algo que no está acá, pero me parece algo, yo no sé si lo saben. Me voy adelantando, y esto escríbanlo porque no lo tengo en diapositiva, y acá en Salvador no tiene fibra. Bueno, ¿qué pasa así? Cuando yo modifico la parte elástica, o sea, la parte estática, ¿no? Cuando yo le meto presión al pulmón y mi pulmón está endurecido, mis pulmones están endurecidos, decir una razón por la cual un pulmón puede estar endurecido. ¿Qué se le ocurre? Intersticio Una patógeno. fibrosis pulmonar, bien. ¿Cómo está la compliance ahí? Disminuida. Disminuida. En un distrés respiratorio, ¿cómo está la compliance? Disminuida. En un edema agudo de pulmón, ¿cómo está la compliance? Disminuida. Disminuida. Entonces, cuando la compliance está disminuida, que es decir, cuando la parte estática está comprometida con compliance disminuida, me va a subir una presión en el respirador. ¿Qué presión es? ¿Qué presión es? La plató. Muy bien, la plató. Entonces, la plató es un representante de la fase elástica del pulmón. Bien. Un paciente con crisis asmática, obstrucción al flujo, que tiene unos pulmones limpios, rosaditos, sin neumonía ni nada. ¿Qué pasa? Hay resistencia al ¿qué? Flujo. Flujo. ¿Y qué se va a modificar? La presión pico. La presión pico. La presión pico junto a la presión plató o la presión pico. La pico. La presión pico. Por eso, señores, presión pico menos presión plató es igual a resistencia. Cuanto más aumenta el pico, quiere decir que más resistencia tiene mi paciente. Y cuando ustedes ven en el respirador, esto se usa, chicos, se usa al lado de la cama todos los días. Paciente que se desadapta del respirador y ustedes ven que subió la presión pico, se fue de 30 a 50, ¿no? Y vos ves que es la espiga, ¿no? Como tiene una espiga. Piensen que se le tapó el tubo o que tiene un reparo. Mientras que si el paciente tiene un aumento de la presión plató, que obviamente puede también arrastrar a la presión pico, puede tener un edema agudo de pulmón
no sé qué otra cosa rara le pueden hacer al paciente. Un neumotórax. Un neumotórax. No es nada raro. ¿Tá? Solamente ustedes viendo la curva pueden hacer un buen diagnóstico. Acá vamos a ver, acá es interesante. Esta es una curva típica de flujo. Acá dice que el flujo es igual a 1 litro por segundo. Acá está el litro, 1 litro en un segundo. Mientras que el flujo expiratorio, la fase expiratoria, es como dice acá, ustedes ven ahí, de 2 litros. Vamos a ver cuánto mide acá el volumen, chicos. Esto es 2. Esto es 2. Y esto es 1. ¿Cuántos litros tenemos de volumen? ¿Se ve? 1. Si esto es 2. 2. Y esto es 1. ¿Cuántos litros de volumen tiene el paciente? 1 litro. 1. 1 litro. 1 litro. Bien. Presión pico. El volumen, no van a tener que usarlo tanto. No es una cosa que... Pero lo pueden ir mirando para ver si se mantiene constante, para ver la modalidad controlada que están usando. Pero si yo tengo acá presión, esto es 60, y esto es, no sé, esto es a 50, ¿no? A ver. Sí. 50. ¿Cuánto mide la presión pico? 50. Y la presión plató, 45. perdón, la presión pico mide 40, disculpe, no, esto es, bueno, disculpe, menos. Acá es 60, bueno, acá le pusieron 40, la presión pico mide 40 y la presión plató mide 30. 10 menos más, 30. ¿No? Y la PIP mide 0. 0 el PIP, por acá. ¿Está? En el respirador esto lo pueden ver. Y por eso cuando les digo, cuando aumenta una curva, ¿no? Aumenta la curva o aumenta otra, aumenta la presión pico o aumenta la presión plató, ustedes lo pueden leer en el display. Por eso está bueno tener display que se puedan leer. Es muy importante el display. La presión esofágica, esto de abajo, mide la presión esofágica. 0, 10. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente está haciendo ¿qué? 10 centímetros de agua para inspirar. Eso es lo que mide la presión esofágica. La presión esofágica lo que mide es el esfuerzo inspiratorio pleural, ¿no? Y de alguna manera cuánto se mueve el diafragma. Eso es lo que mide la presión esofágica. Por suerte, chicos, quédense tranquilos, que son pocos los respiradores que miden presión esofágica. Pero es realmente súper útil la presión esofágica. Vamos a ver flujo. Flujo, presión. Esto es igual. La presión pico menos la presión plató me va a dar, ¿qué me va a dar? ¿Qué me da? La diferencia entre la presión pico y la presión plató. La presión de flujo. Me va a dar resistencia. Este paciente tiene una resistencia de 10. ¿Cuál es la resistencia normal? Más o menos entre 5 y 10. Tiene resistencia inspiratoria y expiratoria. ¿Quién tiene Neumograph en su servicio? Jueguen. ¿Qué respiradores tienen ustedes? ¿Cuál? Maquet. Bueno, el Maquet también tiene que tener. Lean el manual, métanse en el respirador y van a encontrar, no, qué divertido el Maquet. Después, estas son las presiones que se relacionan con el flujo. Vamos a ver las presiones que se relacionan con la distensión. La presión plató menos la PIP, ¿no? Vamos a tener 30, tenemos una PIP de 0, me da 30. La presión esofágica menos la presión base esofágica es lo mismo, 10 menos 0, 10. Ahora me interesa esto. Presión plató, acá,
Presión plató, ¿se ve? Disculpa, yo no veo, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Presión plató, ¿dónde está? Acá. Menos la PIB, que está acá, ¿ok? Presión plató menos la PIB me va a dar, a ver si digo bien, perdón, acá presión plató menos la PIB me va a dar la driving pressure. ¿Saben lo que es la driving pressure? ¿Eh? ¿No? ¿Dónde se usa la driving pressure? ¿Eh? ¿Sí qué? No entiendo. En el distress, bien. Lo puedes usar en todos lados, pero bueno, en el distress se usa mucho. Ya vamos a parar en lo que es el driving pressure. ¿Quién habló sobre la driving pressure? ¿Quién fue el inventor de la driving pressure? ¿Quién describió la driving pressure? Amato. ¿Le suena Amato? ¿Quién fue Amato? ¿Saben quién es Luis Miguel? ¿Qué canta Luis Miguel? ¿Qué canta? ¿Canta rock and roll? Bien, bien, chicos, si no, creo que ustedes vienen del planeta Omega. ¿Quién es Luis Miguel? ¿No saben quién es Luis Miguel? ¿No? No quiero preguntar quién eran los Beatles porque me van a terminar de deprimir. Charly García. ¿Quién es Charly García? ¿Cantante qué toca? ¿Cumbia? Rock, muy bien. Canta. Bueno, este es el Charly García del distress. Además, es el inventor del distress. Es el que inventó la ventilación progresiva. Ponele a uno. Conocen a uno. Sí, con el equipo de mierda. Sí, es fantástico, un chico joven de la edad de ustedes que se puso a estudiar esto y le salió eso. Y se hizo, perdón, internacionalmente famoso hasta hace algunos años que aparecieron ustedes que no lo conocen, pero antes era muy famoso. Bueno, y una presión importante, que es la presión plató. La presión plató menos la presión esofágica, que está acá, presión plató, menos la presión esofágica, que me va a dar la presión transpulmonar. Presión esofágica, presión plató o presión alveolar, menos la presión esofágica o presión pleural, me da la transpulmonar. La presión transpulmonar, señores, es una presión importantísima para fijar una buena PIP. Y la injuria que se va a producir sobre el alveolo va a depender de la presión transpulmonar. Si yo agarro un globo, lástima que no traje un globo. Si yo hago un globo y lo inflo, ¿no? Y lo inflo así al aire, como inflamos los globos en los cumpleaños. Si yo inflo mucho, ¡pum!, revienta, ¿no? Bien. Ahora vos probá agarrar el segundo globo y agarrarlo entre los brazos. Poner el globo acá y cuando ya se infla un poquito, lo apretás contra tu pecho y empecé a inflar. Y vas a ver que no se rompe tan rápido, que no explota tan rápido. Esa es la presión transpulmonar. Los brazos vienen a ser la caja torácica. Ya se los voy a mostrar. Eso es lo que me permite a mí ventilar con alta PIP a un paciente que yo obeso, un obeso mórbido. Yo les voy metiendo esto para que vean hacia dónde vamos con todo esto. Bueno, acá llegó una pregunta típica de un examen típico, ¿no? En un curso típico, el de ustedes, dentro de 20 días. Está en inglés. Si quieren se los traduzco. A ver, ¿quién sabe inglés? ¿Quién sabe inglés? Se lo veo. ¿Cuál de las curvas es la más consistente con edema agudo de pulmón? Esta es la curva base, paciente sano, flujo, volumen, presión esofágica, esfuerzo inspiratorio. A,
flujo se mantiene, volumen se mantiene. ¿Cómo está? ¿Cuál es el modo de ventilación que están usando? Volumen. Y la presión, fíjense cómo se va modificando. Bien. Y esta es la presión esofágica. Yo que les había dicho que en la presión, en el edema agudo de pulmón, ¿qué está afectado? La confianza. La compliance, ¿alta o baja? Baja. Baja. ¿Qué va a subir? La presión plató. La presión plató. Pero no se olviden que empuja también la presión plató, empuja a la presión pico. La presión pico se mantiene, ¿está? Es como cuando te pones tacos altos. Vos creciste, no creciste, está más alto, está arriba del taco. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿dónde ustedes observan que aumentó la presión plató y la presión pico? Acá, ¿qué aumentó? La que van viendo cómo se lee. ¿Qué aumentó en la primera? La En la pico. número A. La presión pico. La presión pico. ¿Esto puede ser un edema agudo de pulmón? No. No. ¿Qué puede ser? A. Perfecto. La B. Volumen son igual. ¿Aumentó la presión pico? ¿La presión plató? ¿Aumentó la presión plató? Sí. Sí. Lo comparamos con esta, para que no se confundan. Acá comparamos. Sí. Aumentó. ¿Aumentó la fuerza esofágica inspiratoria? ¿Puede ser esto un edema agudo del pulmón? No lo sé. Bien, no sabe, no contesta. Vamos al C. Flujo. Está normal. El volumen se mantiene a rajatabla. Y acá la presión, ¿qué pasó? Aumentó. ¿Y qué pasó con la presión esofágica? Aumentó. Si yo respiro más fuerte, ¿meto más aire? No. Chicos, si yo respiro más fuerte, ¿meto más aire? No tiene trampa esto. Sí. Sí. Si yo chupo más la pajita, ¿meto más volumen? Y si yo meto más volumen, ¿no? Si yo meto más volumen, bueno, acá aparentemente no metió más volumen, pero mi caja torácica hizo un esfuerzo. Y ese esfuerzo está expresado por la presión esofágica. ¿Y eso es por el edema agudo del pulmón? No. Respiraste más fuerte. Acá hay otra. Acá el flujo se modificó, es un flujo corto. ¿Vieron? O disminuyó en el tiempo, un flujo corto. Esto es más flujo, en vez de estar 60 litros, es 90 litros por minuto. La presión pulmonar sigue, el volumen sigue igual. Fíjate cómo subió la pico. Pero la plató, ¿cómo está? Baja, se mantiene. ¿Y el esfuerzo inspiratorio? Se mantiene. Sigue. ¿Puede ser esto? No. Bueno, ahora vamos a hacer razonamiento de examen. Ustedes piensen lo que me dijeron hace un minuto. ¿Se acuerdan lo que dijeron hace un minuto? Sí. ¿Cuál fue la que les trajo cierta duda? ¿La número cuál? ¿O la letra cuál? La B. Y la respuesta es la B. Porque acá el paciente, a pesar de mantener un mismo esfuerzo inspiratorio, ¿no?, aumentó la presión pico y la presión plató. Sobre todo la presión plató. Porque la presión pico es la misma. Son 5. Vamos a ponerle 5 centímetros. Es la misma. Entonces, acá sí estamos hablando de que hay una alteración de la compliance, en este caso, como nos pone el caso clínico, para un edema agudo de pulmón. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a leer en un respirador.
ventilación protectora o protectiva en el distrés. Ustedes tienen que tener en cuenta 3 situaciones de las unidades alveolares cuando están ventilando. Una, la primera injuria, colapso pulmonar. Esto es un alveolo, presentamos, está colapsado, típico. ¿Cuánto colapso que hay? Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestros pacientes viven colapsados. Bien. Cuando pensamos que el paciente está colapsado, tratamos de abrir un poco el colapso usando ¿qué? La pipa. Bien. Acá le aumentamos la pipa, ¿no? Y lo llevamos a una situación normal. Ahora bien, cuando superamos esta situación, acá viene la segunda injuria. La injuria de la sobredistensión. Acá está. La sobredistensión. Si ustedes ¿vieron esta curva de acá? Esta curva, que es otra cosa que la curva de presión-volumen, si en el bucle, me está hablando que hay unidades acá muy bajitas, colapsadas, unidades intermedias bien ventiladas y después unidades acá arriba, en la parte superior, sobredistendidas, que sufren. Es la segunda injuria. Esto es lo que nos pasa cuando ventilamos un paciente con distrés, un pulmón con distrés. Esto es un concepto de la presión transpulmonar, que dice que el estrechamiento, o sea, el alveolo sufre por 2 motivos. Uno, porque lo distiendo mucho, con el globo del cumpleaños, lo inflo, ¡pum!, explotó. ¿Por qué explotó? Porque lo distendí mucho, ¿no? Bien, si fuese muy elástico, lo podría inflar. Si yo te doy una bombita de agua, ¿qué es más elástico? ¿Una bombita de agua o un globo de cumpleaños? Un poco carnaval, chicos. Bombita de agua. La bombita de agua cuesta más, ¿viste? Cuesta romper, ¿no? Cuesta mucho más. Y después vuelve, ¿viste? Hace ruido inclusive. Bueno, cuando yo la inflo, explota la bombita de agua, en este caso el globo de cumpleaños, pero también hay una situación que, aunque yo no infle mucho el globo, ¿qué pasa con el globo viejo? Digo, bueno, voy a usar el globo para el otro cumpleaños de los otros chicos para no gastar. Cuando yo lo uso mucho al globo, tanto que lo inflé, lo desinflé, hace ¡pum! Y se revienta. Eso es por el estrés de la pared. Lo mismo le pasa al alveolo. Cuando se infla, se desinfla, se infla y se desinfla, se rompe. ¿Y ese rompimiento cómo se llama? ¿Trauma? Es un barotrauma que lleva a qué? No, aunque a veces no hace falta que estalle el alveolo, se produce el VILI, el Volume Lung Injury, el VILI. Y el VILI, bueno, produce toda una respuesta inflamatoria muy parecida al distrés y el paciente se distresa más. Entonces, lo que dice acá, que las regiones sanas están en mayor riesgo. Este alveolo que está acá todo engrosado, se banca mucho más la presión que este que está más nuevito. Y acá podemos ver la tomografía de un distrés respiratorio. Esta tomografía de este pulmón está acá, está colapsado, mientras que este ha tenido una apertura alveolar, ¿no? Y está acá arriba. Lo que yo sé que acá en este voy a tener un montón de alveolos distendidos, como en la injuria, en la tercera injuria, ¿se acuerdan? En la fase de la. Y acá voy a tener muchos alveolos colapsados. O sea, ventilar un distrés todavía sigue siendo un problema. Esto fue el gran trabajo de New England Journal, ¿no? Sobre el NIH en el Network Trial del distrés, y donde nos dice que los pacientes que fueron ventilados con 6 mililitros kilo peso tuvieron una mejor sobrevida, siguen acá,
tuvieron más del 60% de sobrevida en el distrés que aquellos que fueron ventilados con 12 que no llegaron a tener un 50% de sobrevida. Esta es una curva típica de Kaplan-Meier que se va comparando. Cuanto más separadas están, demuestra que la intervención fue más efectiva. Cuando están juntas, quiere decir que da lo mismo utilizar la estrategia que la otra. Para que más o menos ya sepan cómo se usa una curva. Y acá viene el tema del driving pressure. El señor Amato dijo, ¿por qué yo voy a tener que usar los 6 mililitros kilopeso? Voy a atar a mi paciente a los kilopesos. Yo quiero algo más fisiológico. Entonces dividió el volumen corriente sobre la compliance. Yo no les pido que hagan ustedes la cuenta, pero volumen corriente sobre compliance no es otra cosa que fijarse qué diferencia hay en centímetros de agua entre la presión plató y la PIP. Y esa diferencia, mírenla, por ejemplo, si ustedes tienen una plató, vamos a poner una plató exagerado, de 30 y una PIP de 5, ¿qué driving pressure tienen? 25. Eso es mortal para el paciente. Porque mi globo de cumpleaños está haciendo así. ¿Se entiende? Entonces yo, para que no me reviente, prefiero que haga así. Hay métodos, ¿conocen el método de la ventilación por oscilación? El método de la oscilación que se usa en pediatría, ¿qué es lo que hace? Agarra el pulmón, lo infla un poquitito y después se empieza a vibrar. Es como una coctelera. En vez de estar haciendo así rápido, ¿no? Oscilación de alta frecuencia se llama. Como va tan rápido, tiembla un poquito. Es como una coctelera que lo que estamos trabajando es el gas, es el oxígeno. Entonces, nosotros, manteniendo un driving pressure aproximadamente de 15 centímetros de agua, yo me aseguro una cierta protección alveolar. Y veamos que los números a veces nos engañan. Este es un pulmón sobredistendido, ¿no? Pero abierto, el famoso open lung. Y tenemos que tiene un BT de 6 mililitros kilopeso, algo razonable, ¿no? Y que tiene una compliance normal y su presión plató, como la compliance normal, es de 18. Linda, una linda plató. Fíjate que la PIP es de 10 y el driving pressure es de 8. Un lindo driving pressure. Por eso no podemos estar usando presiones plató por las nubes y PIP baja. Tiene que tratar de bajar la plató y subir la PIP. Fíjate este caso, este pulmón que parece más enfermo, el típico baby lung, ¿no? ¿Saben lo que es el baby lung? El baby lung es algo que, yo no sé si fue Gattinoni, me parece que fue Gattinoni, que es también un italiano que investigó todo, fue el que inventó, justamente, el llevar los pacientes a tomografía. Él los ventilaba y se los llevaba al tomógrafo, un laburo negro. Entonces en el tomógrafo iba probando, ¿viste? Le ponía más PIP, menos PIP, le abría, le cerraba el pulmón, le hacía el reclutamiento y empezó a descubrir un montón de cosas. Entonces estos pulmones que estaban todos colapsados, lo llamó baby lung porque eran pulmones chiquititos. La parte sana, fíjate, es muy chiquitita. Por lo tanto, es muy susceptible a la injuria pulmonar. Y este baby lung, donde le estamos dando los 6 mililitros, pero a pesar de darle 6 mililitros, tiene una sobredistensión, porque cursa con una compliance muy bajita, presenta una amplitud de 30, ¿no? Con una PIP de 10, plató de 30 con una PIP de 10 y una driving pressure de 20. ¿Cuál les parece que va a tener mejor pronóstico? ¿El de la derecha o izquierda? De la izquierda. El de la izquierda, a ver. ¿Cuál es el de la izquierda? Ese. A ver, no, yo conté al revés. Muy bien, exacto. Entonces el driving pressure tiene que estar
entre 10 y 15. Y tienen que jugar entre la presión plató y la presión pico. Por eso cuando yo veo que entro al servicio y tiene 5 de pico, me agarra un ataque. Porque ese paciente está ventilando muy mal. Es lo que se llama también la fuerza de cizallamiento. En la parte, claro, de la expansión. Y por último, ya para terminar, chicos, la PIC intrínseca. ¿Todos saben lo que es la PIC intrínseca? Hay una PIC que es la PIC normal, se llama PIC extrínseca, y tenemos la PIC intrínseca que es la PIC que no vemos. Cuando un paciente como yo, por ejemplo, que estamos preocupados, o este señor del dibujito, empieza a respirar, ¿no? Y se le produce broncoespasmo, obstrucción al flujo, entra el aire, el flujo, pero no sale en su totalidad, siempre queda un poquito. ¿Me sigue? Es como ¿viste? Como el tipo de la vejiga, siempre le queda un residuo miccional, a este le queda un residuo de flujo de aire dentro del alveolo. Esto hace, ¿no? Como muy bien lo marca acá, que hacia acá hay 5 afuera, ¿no? De presión en la vía aérea, dentro del pulmón, dentro del alveolo hay 15. ¿Y esto qué produce? ¿Qué les parece? ¿Qué produce, chicos? Evita que colapse el alveolo. ¿Colapse el alveolo? No, al contrario. Evita que colapse el alveolo. Evita que colapse el alveolo. Exactamente. Pero hay una sobredistensión. Hay una hiperinflación dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque a medida que va respirando se va inflando más, y la curva va haciendo así. Porque entra y no sale. Entran 10 y salen 8. Entran 10 y salen 8, quedaron 4, quedaron 6, quedaron... Entonces, antes de que reviente el pulmón, ¿no? Por sobre esa distensión dinámica, se producen una serie de trastornos respiratorios. Número 1, le cuesta más al paciente meter el aire. Necesitas mayor trigger. ¿Se entiende por qué? Porque abajo tenés un montón de presión y vos tenés que hacer presión negativa. Acá tenés 0 y acá tenés 15. ¿Cuánta fuerza tengo que hacer yo para meter el aire? Si acá tengo 0 y acá tengo 15. Más de menos 16. Más de menos 15. Menos 16. En 16. 17. Y cuesta. Al paciente 17 centímetros de agua le cuesta. Aparte produce una disminución del retorno venoso, porque aumentan las presiones de la caja torácica. El paciente empieza a hipotensarse. El paciente empieza a hipotensarse, empieza a hacer hipoflujo y va al paro. En la época que nosotros éramos chicos, que estaban los venes, este fenómeno se daba muy seguido. Y yo nunca me voy a olvidar que a veces teníamos pacientes que estaban ventilando, y uno parecía que estaban ventilando bien, todos ventilaban perfecto, y de repente el paciente empieza a hipotensarse. En esa época no había monitor, era todo con el reloj. Y cuando vos veías que el paciente se hipotensaba y el paciente le costaba hacer un esfuerzo inspiratorio muy grande, vos no tenías un reflejo de lo que pasaba en el manómetro. El manómetro era exactamente igual, pero vos tenías que inferir que había autopic. Entonces ese paciente, cuando entraba al shock, inclusive cuando entraba al paro, por falta de flujo, por disminución del retorno venoso, el paciente vos lo actuabas y empezaba a alargar todo el aire. Se desinflaba. Y cuando terminaba de desinflarse, que eran más o menos, perdía, eso lo podíamos medir con los MA1 que tenían una serpentina
que nos medía, encontraba que después que el tipo liberaba 1 litro, 1,5 litros de aire, resucitaba solo. Eso era el autopip de esa época. Por suerte vinieron métodos un poco más modernos, no mucho, y nos permitieron medir la autopip. Ahora vamos a una pregunta que está en inglés, que dice, ¿alguien se anima a leer? No hay ningún bilingüe. ¿Nadie se anima a leer? Chicos, la verdad está en inglés. Sí. La verdad está en inglés. Entonces dice, la PIP intrínseca aumenta en un volumen asistido controlado, ¿no? Ventilación, disculpen. Ventilación, volumen controlado. Y nos dice cuando hay PIP intrínseca, autopip, pico, pero no plató de presiones, estamos hablando, no aumenta. Aumenta la presión pico, pero no la plató. Vamos a ver cuál es cierto. La pico y la plató aumentan las dos. C, la presión no cambia, pero el volumen tidal disminuye. Yo le voy metiendo en el pulmón, en el respirador, baja el volumen tidal. Y la D, se mide el circuito, ¿no? Y el nivel de PIP aumenta. Cuando yo le mido la PIP en el circuito, aumenta. ¿Cuál de estas preguntas o de estas afirmaciones es correcta? Vamos a usar la picardía humana. La D. La B. ¿Todos están de acuerdo que es la B? La B. Otro dice que es la D. Bien. La C no puede ser, porque dice que cae el volumen y tiene un volumen control. No cae nada el volumen. La respuesta es la B, exactamente, la B. ¿Por qué? ¿Cómo se comporta el pulmón frente al autopip con respecto a la parte elástica? Tiene que aumentar las presiones para... ¿Cómo se comporta? ¿Cómo está la compliance? Disminuida. Disminuida. Está disminuida. Muy bien. Esta es una explicación. A ver si me sigue. Acá tengo PIP 0. Esto es el alveolo. Esta es la boca del paciente. 0, 0. Acá tengo autopip de 10 y acá tengo 0. Para que el paciente haga un esfuerzo inspiratorio, tiene que hacer menos 11 de fuerza. Cuesta, menos 11. Esto se va a la fatiga muscular. ¿Está? Bien. Ahora bien, si yo no quiero que el paciente haga tanto esfuerzo, el método, el antídoto, es ponerle a la PIP intrínseca PIP extrínseca. ¿Cómo es esto? Si yo tengo 10 de PIP intrínseca y yo le pongo en la vía aérea, le pongo 8. Yo tengo acá una presión de 10 y ahora le metí 8. ¿Cuánto esfuerzo tengo que hacer para que haya una diferencia de presiones? Entonces, la respuesta es de 3 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque yo le hago 3 centímetros de agua, bajo esto a 7 y acá entra el 8. ¿Se entiende? Si no tuviese el 8 no entraría nada. Tiene que haber gradiente de presión. Vuelvo a explicar esto. Acá tenemos intrínseca de 10 y acá tengo algo que está tratando de entrar con 8. Si yo le bajo esto a 7, entra el 8. ¿Se entiende? A ver, nosotros somos
Ustedes hacen una fila de 10, ¿no? Y yo trato de que ustedes vayan para atrás. ¿Les puedo ganar? No. Pero ahora, ¿no? Si yo a los de 10, ¿no? Yo ahora somos 7 forzudos, necesito hacer menos fuerza para entrar, más o menos. Para que entiendan, para los que no son buenos en matemáticas, está la teoría de la cascada. Lástima que no tengo una. La cascada es como una cascada. Imagínense una cascada de agua. Bien. La cascada mide 10 metros. Si yo quiero llegar arriba de la cascada con el bote, tengo que subir mi bote 10 metros. Un laburo bárbaro. Subir el bote 10 metros. Pero ¿qué hago yo? Que no soy tonto. Agarro, cierro alguna compuerta del río, del arroyo, cierro la compuerta y dejo que el agua empiece a subir. Me sigue el canal de Panamá. Empiezo que el agua empiece a subir. Y sube hasta 8. Ya tengo solamente que subir 2 centímetros o 2 metros el bote. ¿Me sigue? Bueno, así funciona la PIP con la autopip. O sea, cuando yo tengo una autopip de 10, tengo que ponerle por lo menos una pip de menos 2 centímetros de agua, o sea, de 8. Porque si le pongo mucha pip, me paso para el otro lado. Ya empieza a sumar de vuelta. O sea, puede ser contraproducente para el pulmón porque se extiende más todavía. Pero para la autopip, eso, el antídoto, por así decirlo, es la PIP. Bueno, el efecto del autopip aumenta el barotrauma, disminuye el retorno venoso, hipotensión, disminuye el gasto cardíaco, aumenta el trabajo respiratorio, disminuye la fuerza y eficiencia de los músculos respiratorios. Ahora les voy a enseñar, ustedes ya me imagino que estarán mirando con más amor, y ya terminamos, no se preocupen, con más amor la pantalla del monitor de nuestro respirador, y vamos a tener que si nosotros, ¿dónde podemos ver la autopip? Para chequear si hay autopip, si sospechamos de autopip, tenemos que ver la curva de flujo. La curva de flujo, vamos a ver que en su rama descendente, la fase expiratoria, tiene que llegar a 0. ¿Ven cómo llega acá? ¿Ven? Hay que mirarlo bien, porque si no prestas atención, llega a la línea de base, a 0. En el caso que el flujo, ¿no? La onda de flujo no llegue a 0, mirá dónde termina. Esta diferencia me está hablando que hay autopip. El paciente tiene que hacer un esfuerzo después para saltar este escalón. Ahora por acá, ¿qué hay? Y lo mismo pasa acá. Acá el flujo, la curva de flujo llega a 0, acá llega a 0, ¿no? Pero acá, fíjate, que no llega a 0, termina acá. Y la inspiración arranca desde acá. Todo este sector es esfuerzo que hace el paciente. Acá está, es el esfuerzo que hace el paciente. Esta curva ustedes no la van a tener, pero sí van a tener esta curva, ¿no? Y también pueden ver distorsiones a nivel que lo único que altera en los volúmenes control o en la presión control, estas curvas dependientes. Porque acá vemos que la autopip me puede modificar el trabajo respiratorio modificándome la curva de presión. Pero lo que ustedes tienen que mirar, que es lo que más les va a llamar la atención, es, fíjense en sus pacientes si la curva expiratoria de flujo llega hasta la línea de base, ¿no? O llega, se queda por la mitad, o le falta un poco más.
¿Se comprende? Es muy sencillo. Hay otro método para los que tienen respiradores viejos que se mide autopip. A ver. Muchos respiradores tienen, antes lo hacíamos a mano, pero muchos respiradores tienen lo que se llama el auto hold o la pausa expiratoria. ¿Alguna vez leyeron por ahí pausa expiratoria? ¿Qué es la pausa expiratoria? La pausa expiratoria es una pausa. ¿Qué es una pausa? Una pausa que cierra las dos válvulas. Cierra las dos válvulas, la de presión y la de expiratoria. Esta es presión inspiratoria, esta es presión expiratoria. La pongo así, se la pongo así como ustedes quieran. Cuando el paciente tiene autopip, ¿qué pasa? Queda abierta la válvula expiratoria. Por lo tanto, todas las presiones se van para afuera. Se van para afuera en cuanto, supongamos que acá tengamos la manguera y acá tengamos un reloj. El reloj no mide esa presión, porque esa presión pasa de largo. Ahora, si yo cierro las dos válvulas, inspiratoria y expiratoria, ¿qué pasa? Las presiones quedan adentro y esas presiones sí van a reflejar el manómetro y me van a marcar la autopip. Entonces, cuando ustedes sospechan de autopip y no pueden ver la curva de flujo o la quieren ratificar, primero, el paciente tiene que estar muy relajado. No puede estar compitiendo con el respirador ni teniendo una respiración espontánea. Si no tiene respiración espontánea, más fácil todavía. Entonces, ustedes apretan el auto-hold expiratorio o pausa expiratoria, ¿no? Es un botoncito que tienen que tocar y automáticamente van a ver que la curva que está en 0, que va de 20 a 0, de 20 a 0, van a haber un momento que va a ser como la balanza, que va a vibrar un poquito y va a empezar a subir hasta un valor, 10. Bueno, tu paciente tiene 10 centímetros de agua de autopip. Eso te lo puede hacer el aparato. Si tenés un respirador viejo de hace 30 años, le podés tapar la rama expiratoria, vos con la mano, una cosa muy chancha, y te va a dar el mismo efecto. Sí. ¿Cuántos segundos, Doc? ¿Cuántos segundos? Y aproximadamente unos 5 segundos. Le tenés que dar tiempo. Por eso, el paciente no tiene que estar con una ventilación muy vigorosa, porque va a empezar a competir y a pansear y te va a dar todo cualquier cosa. Si el paciente está relajado, mejor. Si el paciente está muy dormido, bueno, se lo puede medir. Pero no hace falta saber si tiene 5, si tiene 4, si tiene 15. Lo que hace falta saber es que tiene autopip. Y si tiene autopip, tenés que ir a tratarla. ¿Qué tiene? Broncoespasmo. ¿Cómo está el tiempo expiratorio? El tiempo expiratorio. Recuerden, el tiempo expiratorio tiene que ser más largo que el tiempo inspiratorio. Si se acorta el tiempo expiratorio, se produce autopip. Entonces yo prolongo el tiempo expiratorio, disminuyo el tiempo expiratorio por debajo de 1, y si tiene broncoespasmo, lo llamo a mi amigo el kinesiólogo que le haga el salbutamol. Ahora está bien. Ahora sí, porque lo necesito. No estoy tan malo. Yo los quiero mucho los kinesiólogos. De hecho, yo los quiero mucho. Acá está cómo medir la autopip. Bueno, esto es una forma, ¿ves? Acá le hicimos el auto-hold o clampeo del circuito de la rama expiratoria. Fíjate, esta es una curva de presión, y como al principio está de 0, pero después sube. Esto se expresa también en la agujita del manómetro. Léanlo en el manual. Yo insisto con el manual y ya terminando, fíjense como un paciente que tiene autopip, tiene autopip, tiene unos 10 centímetros de autopip, ¿ok? Y no tiene pip, fíjense la presión, está la presión esofágica inspiratoria que hace el paciente, la fuerza inspiratoria que hace el paciente, es grande. Es aproximadamente también de unos 10.
Mientras que cuando yo voy y ahora le pongo PIP, ¿no? Le pongo PIP, fíjense que el paciente tiene que hacer menos fuerza inspiratoria. Autopip, ahí la ven, ¿Dónde está el circulito? ¿Está? Para que lo recuerden. Atrapamiento aéreo. Listo. Así. Bueno, chicos, terminamos acá. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Qué va a decir? 8 y 20. 8 y 20, bueno, realmente fue lo que